Queridos hermanos, estamos en el día de quinto culto de la Semana de Pasión de Cristo. Hoy también vamos a sentir la presencia de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Hoy estaremos concentrados porque hoy es el día de que nuestro Señor murió en la cruz. Vamos a pensar esa historia de la cruz. Y con ese corazón, con esa actitud, vamos a estar entregando nuestra dedicación a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, estamos acompañando a la cruz de la pasión y dolor. Sabemos que por un lado hay tristeza, pero por otro lado hay esperanza y gratitud. Señor, recibe este nuestro culto y haz que nos llenemos de tu plena gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy es el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1 al 16. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 1 al 16. Vamos a leer juntos.
Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura y le decía: salve, rey de los judíos, y le daba de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, le dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Jesús, el jueves a la noche, después de la cena, después de lavar los pies a los discípulos, después de predicar y orar, sale cantando con los discípulos y va al monte de Olivo y llega al lugar llamado Getsemaní y comienza a orar. La oración de Jesús era tan intenso que su sudor caía como la sangre. Tal vez la desesperación, tal vez necesitaba fuerza. Jesús oró con todo su corazón, mientras que los discípulos se quedaron dormidos. Y pasa la hora y de repente llegan hombres. Eran enviados por los principales del templo, los sacerdotes y los escribas. Vino para apresar a Jesús, vino para llevar a Jesús. Ellos le llevan a Jesús en la casa de sumo sacerdote, primeramente en la casa de Anás y luego Caifás, porque Caifás era sumo sacerdote de aquel entonces. Y se abre el juicio religioso. Se le acusa, se le pregunta y finalmente le pregunta: ¿es cierto que tú andabas diciendo que eres hijo de Dios, que eres Mesías, Cristo? Y Jesús responde que sí, confirma que él es Cristo. Entonces recibe escupitazo en la cara y un golpe en la cara. Y ahí sale la sentencia del pecado de blasfemia y una condena a la muerte. Pero la jurisdicción religiosa no es suficiente para ejecutarle a Jesús. Entonces lo lleva ante el tribunal de la ley de los judíos. Era el concilio de Sanedrín.
Concilio de Sanedrín está al costado del templo de Jerusalén. Ténganse en cuenta que estamos hablando de noche, ya madrugada de viernes, jueves a la noche, viene a la madrugada. Seguramente mandó a despertar a todos los miembros. Sanedrín es la autoridad máxima entre los judíos. Estaba conformado por los altos conocedores de la ley, los rabinos, los expertos en la ley. Son legisladores y a la vez son miembros de la corte. Ellos entendían sobre el juzgamiento de las gentes, de los judíos. Y ellos los juzgan, se somete a un proceso de interrogatorio y también Jesús confirma que Él es Cristo. Y por tanto también es confirmado su sentencia, que es a la muerte. Su pecado, su delito, blasfemia. Pero la jurisdicción final para ejecutar la muerte estaba en la mano de la gobernación romana. Entonces ellos no tienen otra forma y lo lleva Jesús al cuartel donde estaba el gobernador romano, Poncio Pilatos. Y como a la hora, madrugada de viernes, seguramente le despertaron a Pilatos y le acusaron a Jesús y trajo la sentencia del juicio religioso y juicio legal de los judíos. Pero como Pilatos veía que Jesús era de Galilea, de Nazaret, entonces él manda a Jesús para ser juzgado por el rey, por el gobernador, que es una especie de rey provincial, que es Herodes Antipas. Y por casualidad se estaba encontrándose en ciudad de Jerusalén. Entonces le manda a Herodes. Herodes no tenía ninguna intención de juzgarlo. Herodes solamente quería saber si Jesús, como la gente decía de él, si podía hacer milagro. Y como que ve que no es nadie, es un campesino, un joven, sin importancia, entonces devuelve a este preso de vuelta a la gobernación romana. Ahora la pelota estaba en el campo de Pilatos. Pilatos comienza a interrogar, investigar y se da cuenta que Jesús es inocente. Jesús no tiene ningún pecado, no tiene ningún delito como para ser acusado o para ser condenado a la muerte. Según la ley romana, él no representaba ningún peligro. Las cosas juzgadas de los tribunales judíos, religiosos y de la ley de ellos, para los romanos no tiene importancia. Ofender a la ley, ofender a su Dios, eso para un romano no significaba nada. Entonces, Pilatos no quería ejecutar, no quería condenarlos. Entonces, ¿qué hace? Como ve que la multitud estaba muy enojada, que los líderes religiosos, los líderes judíos estaban muy molestos, entonces él quería satisfacerle. Como hoy vimos en el versículo 1, 2 y 3, él somete a una tortura feroz. Manda que le azotee, que le flagele, le castiga, le tortura, casi lo mata, llena de sangre, una forma terrible. La tortura fue tan feroz que Jesús en la cruz no duró más de 6 horas, que normalmente una persona que es ejecutado, una persona ejecutada en la cruz dura varios días. Jesús solo 6 horas no pudo aguantar más y murió. Es decir, que prácticamente se subió a la cruz semi muerto. Y él presenta a Jesús
ante la multitud. En el versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Señores, le he castigado, he averiguado todo, miren cómo está él, más que suficiente, pero no hallo, no tiene delito como para ejecutar. Se ponen contentos con todo lo castigo que ya le di, pero la multitud no estaba satisfecha. Versículo 6, la parte de adelante dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Ellos querían que le mate. Pilato responde en el versículo 6, la parte final. Pilato le dijo: tomadle vosotros, crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Él tenía remordimiento. Él sabía que él era inocente. Y más todavía, su esposa se le acerca y le dice el sueño que tuvo y que le recomienda para que le libere. Pero la multitud, los líderes judíos, comenzaron a presionar. En el versículo 16 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuesen crucificados. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Finalmente fue entregado Jesús. Finalmente Pilato consintió la sentencia a la muerte en la cruz por la presión. Pilato seguramente pensó: bueno, ni siquiera es un romano, es un judío, un don nadie, es un problema entre ellos y ellos quieren, pues mejor que tener problema para poder gobernar en paz, para poder seguir mi camino. Fue entregado así. Mis queridos hermanos, Jesús fue entregado, fue preso jueves a la noche. Él ya estaba sentenciado a muerte a la mañana antes de las 9. Y él fue ejecutado más o menos 9 de la mañana de nuestra hora. Y murió más o menos 3 de la tarde. 6 horas duró en la cruz. Aunque esta historia pasó hace más de 2000 años, es una historia terrible, una historia de injusticia, una historia vergonzosa, donde un hombre inocente pasó de todo. Fue torturado, fue pisoteado. El dolor que tuvo que pasar, la tortura que tuvo que pasar, la muerte que pasó, ni para aquel más malo es deseable así. Pero aquí hay un mensaje muy poderoso. Este flagelo, este dolor, este terrible dolor, injusto, vergonzoso, era lo que yo tenía que pasar. Era vos tenía que pasar. Yo tenía que pasar, pero porque es justo, porque yo soy pecador. Yo merecía, yo merezco, nosotros nos merecemos. Y Jesús pagó por mí y por ti. Jesús aceptó todo, teniendo poder suficiente para rechazar todo. Él aceptó. Él pasó sufriendo, gritando, con lágrimas, con sangre, porque Él nos ama tanto. Le debemos tanto. ¿Cómo podríamos pagar eso? Nuestra gratitud en toda nuestra vida, incluso cuando estemos allá en los cielos. Dice que los santos allá en los cielos estaremos eternamente cantando, alabando a nuestro Señor. Aún así no pagaremos toda la gracia que hemos recibido. Una bendición
increíble. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, muchas veces nos olvidamos un poco de esto. A veces pensamos que algo normal, nosotros teníamos que ser salvos nomás. Nosotros merecíamos ser hijos de Dios. Es lógico que seamos creyentes. Es algo meritorio de mi parte que yo lea la palabra de Dios, entienda y tenga fe. No es así. No es así, mis queridos hermanos. Solamente, únicamente, por la obra y la gracia del Señor Jesús, somos salvos. Porque Él se puso en mi lugar. Le debemos gratitud eternamente. Hoy que estamos conmemorando su muerte en la cruz, quisiera que todos recuperemos ese sentimiento de gratitud hacia Jesús. Sentimiento de entregarle a Él, sentimiento de ese amor que habíamos sentido en aquel momento cuando nos encontramos con Él y cuando supimos que éramos salvos. Y por otro lado también nos enseña una gran lección también. En aquel momento la gente quería que desaparezca Jesús. Todo esto juicio, mandar aquí, mandar allá, someterse a la religión, a la ley y a la autoridad romana, etcétera, etcétera. Todo esto era pretexto nada más. Quería que desaparezca Jesús. Quería que Jesús se muera. Quería que Jesús no haya. Mis queridos hermanos, no creo que entre nosotros haya alguien que odie a Jesús así. Pero sí, algún momento queremos que Jesús no esté. Queremos que Jesús no nos mire. Queremos que Jesús se vaya un rato para que yo pueda hacer mis cosas. A veces le ignoramos. Porque le ignoramos, Él no está. No es así. Es tonto pensar así, pero sin embargo somos así. Entonces es el momento de reflexionar y arrepentirnos. Hoy vamos a orar por 3 cosas. En primer lugar, agradecer a Dios. Agradecer a Jesús. Y segundo lugar, pedir perdón de a veces que le ignoramos a Jesús. Pedir perdón y reconocer siempre, estar bajo su autoridad siempre, sentir siempre su compañía. Y último punto es orar por nuestro problema mundial de coronavirus. Yo sé que nuestro Señor tiene un propósito y descubramos cada uno de nosotros, el propósito del Señor. Y vamos a pedir para que esto se termine cuanto antes, que no se enferme más, que no se muera la gente y podamos superar este problema y recuperar la paz, recuperar la comunión amorosa y dar al culto al Señor. Vamos a orar por ese 3 puntos. Vamos a orar. Amado Padre Dios, muchas gracias por tu mensaje, Señor. Gracias sobre todo, Señor Jesús, que tú no escatimaste tu cuerpo, tu espíritu, tu todo, diste por nosotros, diste por mí, Señor. Te digo gracias, Señor. Haceme recordar siempre que tengo esta gracia tan grande, que toda mi vida tengo que alabarte con gratitud. Señor, póngame tu gracia, póngame tu alegría, póngame tu gozo y esperanza, Señor. Por otro lado, también, Señor, te pedimos perdón de nuestro pecado, Señor. Perdón de mi pecado, Señor. A veces te he ignorado. A veces en forma propósita te he ignorado, Señor. Quería que vos no mires. Quería que tú no estés.
Señor, te pido perdón. Ahora en adelante, en todas las cosas, te voy a reconocer que tú eres mi único, suficiente Señor y Salvador. Yo seré contigo un solo cuerpo. Estaré contigo en todo lado y tú estarás conmigo en todo lado. Finalmente, Señor, te pedimos, Señor, para que se termine este problema de coronavirus. Señor, sobre todo, quisiera que la iglesia podamos estar en comunión, así de cuerpo también, Señor, de corazón, cantándote, alabándote, dándote la gratitud y tener ese culto, la comunión, y ser realmente una comunidad de amor, Señor. Te pedimos, Señor, porque te confiamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.